Sábado 15 de febrero del 2025. Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. Hermanos y hermanas, pues solamente quiero agradecerles por aquellos que me felicitaron el día de mi cumpleaños. Dios los bendiga. Gracias por sus palabras. Gracias por tomarse el tiempo y saludarme. Eso se los aprecio mucho y recuerden que todos ustedes están en mi oración y pues pidan por mí para que Dios me use como un buen instrumento para servirle a su pueblo, a su gente. El día de hoy, cuando estaba meditando el Evangelio, me puse a pensar en los tipos de hambre hoy en día en nuestra sociedad. Y creo que hay muchos tipos de hambre, ¿verdad? No es solamente la de comida, hay hambre emocional, hambre espiritual, hambre corporal. Y creo que es en lo que me quiero enfocar un poquito el día de hoy. Pero primero escuchemos el Evangelio del día de hoy y el Evangelio nos va a ayudar a entender más cómo nos alimentamos y de qué nos alimentamos. Nuestro Evangelio está tomado de Marcos capítulo 8, versículos 1 al 10. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y de dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran, y ellos lo fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hay mucho que decir en cuestión de exégesis y el explicar el, lo que es el background, o más bien por qué esta gente iba siguiendo a Jesús, qué era lo que había en ese terreno. Hay mucho que decir de eso, pero me quiero enfocar hoy más en lo práctico. Y Jesús con este evangelio el día de hoy nos está diciendo: si ves que alguien está en apuros, ayúdale con lo que tengas a tu disposición en aquel momento. Nunca se sabe lo que eso puede representar. Nunca se sabe que lo poquito que tienes puede ayudar muchísimo a esa persona. Y cuando digo de mucho o poco que tengas en la vida, puede ser sabiduría, puede ser algo material, puede ser algo espiritual, puede ser un abrazo, puede ser una caricia, una palabra, un gesto, muchas cosas, hermanos. Yo creo que está de más hablar de lo que es el hambre de la comida material, ¿verdad? De lo que nutre nuestro cuerpo. Creo que ahí es más responsabilidad de nosotros poder comer lo más sano. Desgraciadamente, lo que sí nos hace comer más es cuando hay una hambre emocional. Por ejemplo, muchos de nosotros aprendimos a recurrir a la comida para manejar nuestras emociones, aunque muchas veces lo miremos un poquito raro eso, pero para sentir un poco de alivio, un poco de sentirnos mejor, de tranquilidad, recurrimos a la comida. Inconscientemente recurrimos a esos alimentos que tanto daño nos hacen, porque a veces no podemos manejar el estrés o alguna emoción negativa como la tristeza, la soledad o el aburrimiento. Y cuando no sabemos manejar eso, entonces comemos más de lo otro, de la comida, porque con eso queremos llenar
el vacío, o también el alcohol, las drogas, muchas otras cosas, o lo material, comprando demasiado, teniendo muchísima ropa, haciéndote todo tipo de arreglos en tu cuerpo o tatuándote. Siempre hay algo, hay una necesidad, hay algo del cual tenemos hambre y queremos llenarlo con cosas que al último nos perjudican. Entonces el problema con este comportamiento es que por lo regular, después de comer aquello que pensábamos o tomar aquello que pensábamos, ya sea alcohol, comida o tomar cosas que no eran tuyas por envidia, por celos, eh, pensábamos que al tener eso material nos íbamos a sentir mejor, que al tomar la pastilla, al tomar, no sé, al tener más dinero, pensábamos que nos íbamos a sentir mejor y en realidad nos sentimos peor. Sumamos la culpa al sentimiento que teníamos antes de recurrir a la comida o a la droga o al alcohol y nos sentimos aún peor todavía. Tenemos esa hambre emocional y por desgracia no hacemos mucho para consumir algo que le ayude a esa hambre emocional cuando no está en nuestras manos obtener lo que necesitamos directamente con otras personas, pero hay cosas que sí podemos hacer por nosotros. Y es aquí cuando tenemos que recurrir a alimentar el espíritu, alimentar el interior. Y es lo que Jesús nos quiere dar el día de hoy. Nos quiere dar ese pan que no se echa a perder, ese pan que dura para siempre. Y cuando estaba reflexionando sobre este evangelio, sobre la comida, en verdad que Jesús no ha dejado de multiplicar ese pan. Me pongo a pensar en tantas eucaristías que se celebran en nuestros países, en nuestro pueblo, en nuestras ciudades. Es enorme. Jesús sigue alimentando millones y millones de personas con su cuerpo, con su sangre, con el pan, espiritualmente. Porque cuando estamos hambrientos espiritualmente, entonces el hambre emocional se incrementa. Y muchas veces, bendito Dios, en nuestros países, no va a ser que nuestro país estuviera en guerra, un tipo de hambruna o un tipo de guerrilla donde no se puede conseguir la comida fácilmente, pero casi todos creo que tenemos acceso a la comida y muchas veces tenemos acceso a una comida que es muy dañina para nuestro cuerpo. Pero bueno, a lo que voy con esto es que tenemos que estar alimentando el cuerpo, tenemos que estar alimentando nuestras vida, nuestra hambre emocional y tenemos que estar alimentando nuestra vida espiritual. Entonces la pregunta el día de hoy es para que reflexionemos más. ¿Con qué alimentas tu cuerpo? ¿Con qué alimentas tu hambre emocional? ¿Con qué alimentas tu hambre espiritual? Por ejemplo, para alimentar tu hambre emocional, buscas un helado, buscas una pizza, buscas alcohol, buscas todo tipo de droga, buscas pornografía, buscas infidelidad. ¿Qué es lo que buscas? ¿Cómo alimentas tu espíritu? ¿Cómo alimentas tu vida emocional? El día de hoy creo que Cristo nos invita a identificar esa hambre que tenemos. Y muchas veces cuando esa hambre es emocional, entonces hay algo que tenemos que cambiar, hay conductas que tenemos que empezar a modificar, pensamientos que tenemos que cambiar día con día y nos invita a que nos acerquemos a Él, a que pongamos sobre la mesa lo que está pasando en ese momento. En lugar de irte a comer, irte a tomar o ir a comer a eso que te hace daño y que después te da cargo de conciencia, nos invita a ser valientes y hacer ese inventario de lo que tengo que en lo que tengo que desafiarme y lo que tengo que aprender a enfrentar. Porque eso es lo que Él quiere, que aprendamos a manejar nuestras emociones, que aprendamos a manejar lo que son las emociones incómodas, como la ira, el miedo, la tristeza, la ansiedad, la soledad, el resentimiento, la vergüenza. Y no quiere que nos perdamos en eso. Y por eso Él quiere darnos su alimento, el alimento de su palabra, el alimento
que nos da por medio de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, el alimento de ayudar a los demás, el alimento de los sacramentales, como el rosario, las novenas, pero sobre todo se nos da a sí mismo, su cuerpo y su sangre. Y a veces andamos buscando todavía otras cosas sin valorar verdaderamente lo que nos alimenta y lo que sacia incluso las emociones, pero sobre todo el espíritu. Así es que cuando te sientas así con las emociones alteradas, híncate. Creo que eso nos ayuda muchísimo a hacer oración y pedirle al Señor y ser sinceros con nosotros mismos, cambiar esos pensamientos y ver las bendiciones que tienes. Cuando te sientas aburrido o cuando lleguen esos sentimientos de vacío, es cuando tenemos que también trabajar en nosotros. Hay que hacer algo para llenar ese vacío. Y ese vacío se llena aceptando que si lo tenemos no nos va a hacer feliz. Que lo que nos va a hacer feliz es entender y aprender a valorar lo que tenemos y lo que podemos hacer, que está en nuestras manos transformar. Yo sé que todos tenemos malos hábitos desarrollados desde la infancia, pero hay un momento en el que tenemos que tomar responsabilidad en nuestras vidas. Ya no está mamá o papá para corregirnos o para ayudarnos, y si no nos lo enseñaron, pues ni modo, pero siempre tenemos la capacidad de aprender cosas nuevas, desarrollar hábitos sanos que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a ser mejores cada día, que nos ayuden y que optemos por esos hábitos para alimentar el espíritu, sobre todo el espíritu, porque somos muy flojos en la vida espiritual, y pues yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Dedicarle día con día, así como comemos 2, 3 veces al día, ¿por qué no orar 2, 3 veces al día? Hay que buscar también buenas influencias, personas positivas. No te metas o tratar de alejarnos de esas personas que nos hacen daño, que no nos ayudan, que en lugar de hacernos mejor, nos meten más estrés, más dudas, no nos dan buenos consejos. Yo creo que es ahí cuando también tenemos que ir haciendo esas buenas opciones, porque el último es todo acerca de decisiones que vas a tomar. Y muchas veces nuestras decisiones son basadas en qué tan hambriento esté nuestra vida emocional, pero también nuestro espíritu. Y si esas dos áreas están sin alimento, créeme que vamos a cometer muchos errores y al último nos va a lastimar muchísimo eso. Hermanos y hermanas, espero que el día de hoy nos dejemos alimentar por Jesús. Vale la pena acercarnos, vale la pena cerrar los ojos y dar gracias a Dios sin pedirle nada y solamente, Señor, tú sabes lo que necesito. Respirar profundamente y soltar el aire. Y créeme que eso ya es una ventaja grandísima el que lo podamos hacer. Si lo puedes hacer 3 veces al día, mucho mejor todavía. Y si lo combinas con tu misa cada 8 días y comulgas, créeme que la vida cambia. Porque el momento que le invertimos a nosotros mismos y con Dios, nos ayuda a conocernos, a controlarnos y alimenta el espíritu hambriento. Y así, las emociones las puedes controlar mejor. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día. Ayudémonos los unos a los otros, en lo material, lo espiritual, en el afecto. Que todos tengan un excelente día. Y gracias nuevamente por sus felicitaciones y Dios me los cuide. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.